En un mundo donde todo parece estar diseñado para distraernos, ¿qué nos está pasando con nuestra atención? ¿Podemos recuperarla? ¿Qué significa hoy estar presentes de verdad? ¿Y por qué distraernos no es necesariamente algo malo? En este episodio hablamos con Marina Lisenberg, psicóloga, referente en mindfulness en el mundo hispanohablante, sobre el desafío de entrenar nuestra atención en una cultura que constantemente la secuestra. Marina es fundadora de Atente a Mindfulness y lleva más de 40 años acompañando procesos de transformación personal, formación profesional y bienestar en ámbitos educativos, asistenciales y corporativos. Se formó junto a Jon Kabat-Zinn y es autora de libros como Atención Plena para niños y adolescentes y El secreto de Emilia. Les dejo links en la descripción para que los puedan encontrar. Su mirada profunda y compasiva invita a vivir la atención plena no como una técnica para relajarse, sino como una forma de recuperar nuestra humanidad. Hablamos sobre la atención como un acto de soberanía, de cuidado y de resistencia. Derribamos mitos sobre el mindfulness y exploramos su esencia más profunda. Una práctica para sostener, incluso en el medio de este caos digital, un romance, como dice ella, con el momento presente. Bienvenidos y bienvenidas a Ecos. Mi nombre es Amalia Insúa. Este es el podcast de la Fundación Vivir Agradecidos. Espero que disfruten mucho esta conversación y, como siempre, los leo en los comentarios. Vamos a hablar de un tema que para mí está muy influenciado por el contexto y por eso quiero empezar hoy. Vos trabajás hace mucho tiempo con el entrenamiento de la atención y estamos en un momento donde la atención está muy dispersa. Es como si hubiese crecido exponencialmente la economía de la atención y me da la sensación de que es un contexto que está como casi diseñado para dispersarnos. Quiero entender en tu recorrido si vos ves que hay una diferencia en ese sentido desde que vos empezaste ahora. ¿Qué ves que está pasando con nuestra atención? Y si es que cambió algo, ¿qué consecuencias tiene eso? Gracias por convocarme, me hiciste un montón de preguntas. Voy a tratar de ir tomando lo que estas preguntas me estimulan y cualquier cosa me repreguntas. Hay una diferencia sustancial, no solo en mi experiencia por la edad que tengo, que tuve la suerte de transitar de lo analógico a lo digital y ser un testimonio viviente de qué fue lo que cambió, sino que también ya hay un montón de estudios que a partir de que la vida digital se instala en la vida de las personas, en su cotidianeidad, cambia muchísimo nuestra capacidad de activar la función de la memoria, de la concentración, de cómo habitamos los vínculos. Y esto se nota muchísimo en todo lo que es el plano o la dimensión de la vida educacional, de la crianza y también de la vida laboral. Y ni decir de la social, ¿no? Porque vos estás en un café tomando algo con una íntima amiga y de golpe prestás atención al celular que te llegó cualquier notificación y ese es un mensaje subliminal de que esto que estoy recibiendo acá es más importante que lo que vos me estás diciendo. Vos me decías hace un rato, ¿cuál es el valor de la atención? Yo creo que la atención es lo más valioso que nosotros tenemos. Brindarle a alguien nuestro tiempo y nuestra atención realmente es de lo más valioso que alguien le puede ofrecer a otro ser humano, a otro ser vivo. Y para todo lo que es, en términos muy generales, la industria, ¿sí? El captar nuestra atención es absolutamente significativo, porque es así como somos seducidos para consumir. Entonces, lo que vos decías, claramente sí, esto que vos estás diciendo es muy importante que nosotros podamos reflexionar. 24/7, los 7 días de la semana, nosotros estamos inmersos en un contexto en donde la captación de nuestra atención muchas veces es intencional para que nosotros consumamos lo que sea, tal marca, tal serie, tal vestimenta, tal comida. Es a partir de la atención que nosotros activamos las conductas de consumo. Y la, todo lo que son los gadgets, todo lo que son los recursos digitales,
son una vía regia para alienarnos y domesticarnos en este sentido. Ya todos sabemos acerca del algoritmo que si estamos googleando determinados temas, después nos empiezan a vender determinados temas, que si te fijas el precio de algo, después te llega publicidad de eso. Entonces, el valor de la atención yo creo que nos permite a nosotros recuperar conscientemente, si sabemos de este valor, cierta soberanía sobre a qué y cómo le prestamos atención. Y no quiero dejar de mencionar a Amalia al principio de nuestro encuentro porque por ahí después podemos hablar un poco mejor de los malentendidos acerca de la función de la atención. Distraernos como introducción es súper importante. Nosotros no podemos estar prestando atención todo el tiempo, porque así como necesitamos dormir para estar despiertos, necesitamos distraernos para que cuando necesitamos prestar atención tengamos esa energía disponible. Entonces, en cierto sentido, quiero hacer una apología de la distracción. No solo vale distraerse, sino que es súper valioso distraerse. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que no veamos series. Estoy diciendo que elijamos con conciencia cuando tenemos ganas de ver una serie o de apretar el capítulo siguiente y que no se nos pase todo el fin de semana abrochados a esa serie sin haber llamado a nuestros amigos, haber caminado por la naturaleza, haber acariciado la mascota, bla. Leyendo tu libro que tengo acá, traías una metáfora que en verdad vos usás para explicarle a los niños, pero que a mí me sirvió para pensar algunas cosas, así que te la traigo y imponíamos sobre eso para como contarle a los más niños sobre qué es la atención plena, qué es el mindfulness. Lo que haces es traer como una pelota o algo transparente que tiene o brillantina o objetitos. Yo me imaginaba los pececitos, viste, que a veces hay en algunos juguetes, la sacudís, ¿no? Y contás cómo la atención plena tiene que ver con que toda esa cosa que está dando vuelta decante y poder ver con más claridad. ¿Eso lo entendí bien como metáfora? Lo entendiste perfecto y me gustaría agregar algo a esto que entendiste, que en ese frasquito donde hay purpurina, ponele de distintos colores, todos esos colores y esos elementos pueden representar todo aquello que tenemos en nuestra mente. Sí. Nosotros en un mismo momento podemos tener registro de pensamientos, los pendientes que tengo, hoy es el cumpleaños de tal, tengo que saludar, me olvidé de encargar tal cosa para que me traigan a casa, va a llegar tal envío, tengo tales mails sin responder, un montón de pensamientos que van llegando y emergen en el plano de la conciencia. Y además de esos pensamientos, muchas veces esos pensamientos se acompañan y se correlacionan con emociones. Tengo los pendientes, siento ansiedad, preocupación porque no sé qué va a pasar con esa persona que no saludé por el cumple, si se va a enojar. Puedo tener miedo porque después tengo que ir al doctor que me va a sacar una muela. Puedo tener un montón de emociones asociadas y correlacionadas con esos pensamientos. También puedo tener presentes, coexistiendo con estos pensamientos y emociones, sensaciones físicas, incluso dolores. Imagínate que voy a ir al dentista, que estoy re preocupada por la anestesia y que en este momento me está re doliendo la muela. O tengo hambre, o tengo sed, o tengo sueño, o me duele la cabeza, o me quedó una tensión en la pierna de la clase de bicicleta. Todo eso coexiste. Entonces, eso es como todo lo que puede llegar a estar presente en nuestra mente. Están tocando el timbre de casa y yo estoy haciendo un omelette. Y si voy a atender el timbre, se me va a quemar el omelette. ¿Sí? Entonces tengo tensión y tengo cierto desafío que no sé cómo resolver. Eso es un ejemplo muy cotidiano y leve de cómo se agita, se agita, se agita esa condición mental. Yo empiezo a decir, ¿qué hago ahora? Apago la hornalla, voy a abrir, me esperará 2 minutos, ¿sí? Agita, agita, agita. Claro, lo que yo pensaba con esa metáfora es que en este contexto en el que estamos tan atravesados por la digitalidad, es como que estuviésemos sacudiendo todavía más esa bola con brillantina. Entonces,
antes era importante entrenar la atención por todo lo que vamos a ver ahora, y ahora no solo es importante, sino que es contracultural, te propone un esfuerzo de ir en contra Extra. de la inercia, ¿no? Total. Por ejemplo, en este ejemplo, así te lo termino de decir, imagínate que yo apago la hornalla y voy a recibir a la persona que trajo tal envío. Y en vez de estar tranquila, abrirle la puerta, decirle muchas gracias, como yo estoy completamente tensa, pues se me estaba quemando el omelette y no sabía qué hacer y no pude autorregularme y no pude hacer esa pausa, y estoy completamente subsumida, le ladro Mm. y lo miro con cara de, ¿a esta hora se le ocurrió llegar? ¿No? Y daño mi vínculo con una persona que la liga gratuitamente, y aparte yo estoy completamente pasada de mi propio malestar. Eh, y la tensión tiene que ver con esto de que en el momento de que tocan el timbre y yo estoy en esta situación, yo puedo hacer ahí una incisión consciente y elegir cómo me quiero relacionar con eso. Y decantar y decir, uy, está la persona esperando, estoy con esta preparación. ¿Cómo elijo relacionarme con estas circunstancias? Esto es contrario a lo que nosotros aprendimos, como vos muy bien decís, y que muchas veces nos lleva el piloto automático. Y es completamente, interpela completamente nuestros automatismos, el empezar a elegir cómo me quiero relacionar con eso que de hecho igual está sucediendo. No es que la realidad cambia, es que puede llegar a cambiar cómo yo la gestiono, cómo gestiono mi relación con ella. Sí, si yo me enojo con que el timbre no debería haber sonado, no debería haberme puesto a hacer esto en este momento, y empiezo a rumiar y me engancho y qué sé yo, y después lo que se sigue es una bola de nieve que virtuosamente se puede desplegar de una manera diferente si, como vos muy bien decís, incorporamos pausas de atención plena, conscientes, en el momento en el que lo necesitemos de la vida. Que también esto es interesante, pues se puso tan de moda que parece que uno se tiene que ir a un monasterio y aislar. Y no, podemos practicar en cualquier momento. Cualquier excusa es buena para hacernos presentes. Buenísimo. Bueno, pensando un poco en esto que decías que se puso tan de moda, hay algo que también me llamó la atención de tu libro y me gustaría hacer un poco de doble clic, que como enhorabuena, qué bueno que se puso de moda en algún sentido, pero traías esto de diferenciar los resultados de la práctica, como estar más tranquilos, estar más en calma y demás, con el para qué practicamos, ¿no? Quisiera escucharte en bueno, ¿cuáles son algunos de estos mitos que genera que el mindfulness se haya puesto de moda, ¿no? Y por ahí algunos errores comunes. Uno puede ser, por ejemplo, que practicamos para relajarnos. Sí, total. Bueno, esto es muy valioso lo que decís, porque no es que cuando nosotros practicamos nos vamos a un spa, sino que nos encontramos con nosotros mismos, como decíamos hace un ratito, con lo que sea que esté sucediendo en nuestra mente y en nuestro cuerpo. Si nosotros realmente practicamos, nos encontramos con lo que estamos sintiendo, con lo que estamos pensando, con las emociones que tenemos. Y no se trata de evitarlas, de controlarlas en el sentido de producir pensamientos positivos. Si a mí me duele la rodilla, eh, la práctica me va a invitar a ser más consciente de cómo me voy a relacionar con ese dolor de rodilla, despegar la nariz del vidrio y quizás a trabajar sobre ese umbral de una manera que me permita no considerar a esa rodilla, que es una parte mía, mi enemiga, sino justamente escuchar ese dolor y aprender a aliviarlo, ¿sí? Hacerme más amiga de mi dolor. Eh, Vos recién decías, practico para relajarme. A mí me gusta mucho enseñar algo que aprendí de mi maestro, mi principal maestro, que es John Kabat-Zinn, el fundador del Center for Mindfulness. Yo practico para practicar. No practico para iluminarme, obtener un resultado, porque si no siempre me voy a frustrar y se arma
un círculo muy vicioso. Yo practico para hacerme presente en mi vida tal como es y tal como está siendo. Y practicar no es iluminarse y convertirse en un sabelotodo. Practicar no es aislarse, como decíamos hace un ratito, de la vida y hacer una vida completamente austera de estímulos, irse a los extremos. Em, Practicar tampoco tiene que ver con resolver, que te resuelve todo la práctica, no es como un mejoralito, ¿cómo se dice ahora? Una aspirina que te resuelve todos los males, ¿sí? Ni es que la misma práctica le sirve a todo el mundo. Hay un montón de prácticas y cada uno de nosotros es distinto y dada su propia singularidad, su propio estilo de vida, eh, estar presente requiere de activar determinados recursos, ¿sí? Y tampoco te va a sacar de encima todo aquello que quisieras que sea diferente la práctica. Esto es muy importante aclararlo. Ahora, dicho todo esto, cuando practicamos, muchas veces activamos nuestra respuesta de relajación y es como un beneficio asociado al hecho de hacernos presentes, porque nos damos cuenta en el momento que practicamos, de una manera no necesariamente consciente, que estamos a salvo y seguros, que podemos cultivar la calma, que todo ese run run que nos está agobiando es producto de nuestra imaginación, de nuestra anticipación, pero no necesariamente de la realidad. Yo me puedo haber imaginado algo monstruoso, pero no está sucediendo aquí y ahora. Entonces, cuando la práctica nos permite anclarnos en el presente, muchas veces logramos despegarnos, defusionarnos de esos pensamientos que, que, que para muchos de nosotros pueden llegar a ser muy hostiles o muy ansiógenos, y nos relajamos de manera orgánica y natural, lo mismo cuando le prestamos atención a la respiración. Respirar, respirar. Esto también es o sea, nosotras dos estamos respirando ahora, ¿sí? Respiramos desde que nacemos hasta nuestro último aliento. La respiración es una gran aliada, una gran amiga, tiene una función privilegiadísima de conexión mente-cuerpo, pero es cuando le prestamos atención a la respiración, no cuando estamos respirando, sino cuando le prestamos atención a la respiración, que naturalmente el diafragma, que es ese músculo que separa nuestra cavidad respiratoria de la cavidad abdominal, que cuando estamos tensos, ansiosos, se endurece. Y al prestarle atención a la respiración, lo vamos relajando, vamos activando el sistema nervioso parasimpático. A mí me gusta mucho usar esta imagen, ¿viste los bebés en un arenero con el baldecito o cuando duermen, que la pancita se infla y se desinfla naturalmente? Entonces, el prestarle atención a la respiración es una manera de invitarnos a recuperar nuestro propio ritmo orgánico, natural de respirar. Me parece muy clave esto que traes, que practicamos para practicar. Me parece que es un takeaway, un algo para llevarnos muy valioso. Y esto de que anclarnos en el presente puede implicar conectarnos con malestar, pero que al hacerlo también, de alguna manera, llevando atención a esa atención, podemos relacionarnos con eso de una manera que sea más sana o más positiva, ¿no? Eh, Cuando venimos en un mundo donde está tan acelerado y venimos tan acelerados y con tanta cosa, no es que freno y enseguida me siento bien, ¿no? Como necesito un espacio para desacelerar y poder bancarme estar con lo que es, confiando también que tiene una riqueza estar con lo que es. Así que me encantó eso. Para mí hay otro mito que tiene que ver con dejar la mente en blanco, ¿no? Y un poco por ahí con la metáfora que traíamos podríamos llevar a un error que es como, bueno, van a decantar todas esas pelotitas que son emociones, pensamientos, lo que está aconteciendo y voy a tener la mente en blanco. ¿Querés contarnos por qué eso es un mito? Bueno, gracias. Es muy claro esto de, me estás prestando atención, ¿eh? Estás muy presente.
Cuando nosotros sacudimos ese frasquito, que yo no se me ocurrió tenerlo para nuestra grabación, si yo logro hacer una pausa, decanta como los sedimentos de un lago y gano cierta claridad. Pero todos esos sedimentos, toda esa purpurina de colores, todas esas emociones, pensamientos, sensaciones físicas, no se van a ningún lado. Están ahí. Lo que pasa es que cuando el agua no está tan mezclada con esos sedimentos, yo puedo tener mayor claridad para autoobservarme y no estar tan confundida respecto a lo que me está pasando. Ah, me duele la rodilla. Ah, estoy pendiente del cumpleaños de tal. Ah, estos mails me están produciendo ansiedad si no los contesto. Yo gano esa claridad. No me saco de encima, no podemos vaciarnos la mente de todo eso, porque justamente la función mental es el registro de todas estas cuestiones. Así como el corazón late, dicho de una manera medio infantil, los pulmones respiran, ¿qué hace la mente? Piensa. La mente piensa. Entonces, esto de vaciarme de pensamientos, ni los monjes que tienen 10.000 horas de práctica se vacían de pensamientos. Lo que ganamos con la práctica es que aprendemos a darnos cuenta de si nos distrajimos, si nuestro foco atencional, que es como entrenamos, es como, ahí se me ve, el músculo de la atención, ¿sí? Si nuestro foco atencional lo perdimos de vista y nos fuimos a la góndola del supermercado, a los programas del fin de semana, puedo darme cuenta, uy, ya, me distraje. Y como si fuese ¿cómo se llama? Un barrilete, vuelvo a traer mi atención al momento presente, al aquí y ahora, en lo que yo haya elegido como foco de atención, que puede ser mi respiración, que pueden ser los pensamientos, que pueden ser las sensaciones corporales, ¿sí? Que puede ser una conciencia sin elección cuando ya estoy más entrenada, el estar prestando atención a lo que sea que llama mi atención. Pero siempre es como dijiste al principio, es entrenamiento atencional. Y la atención es una función con la que nacemos, salvo muy poquitos casos donde tenemos problemas con la atención y entonces tenemos que trabajar de otra manera con focalizar. Me queda como claro, vamos desarmando algunos de estos mitos y que practicamos para practicar. Pero entonces, si no son ninguna de estas cosas, quisiera saber entonces cuál es en su esencia más profunda, ¿no? Para vos la práctica de la atención plena. Para mí, de manera completamente informal, la práctica de la atención plena se convirtió en cómo vivo mi vida. Kabat-Zinn, mi maestro, siempre habla en inglés del love affair, del romance con el momento presente, ¿sí? Con poder abrazar esto que estás, ¿viste? Cuando uno se enamora, que abraza a ese ser del que se enamora tal como es y tal como está. Entonces es esto que está sucediendo, ¿no? En donde yo estoy presente intencionalmente, con atención y con una actitud de disponibilidad, de apertura, sin enjuiciar de ninguna manera aquello que está sucediendo. ¿Tenés miedo? Conecto con que tenés miedo. ¿Sentís alegría? Conecto con que sentís alegría. No con que las cosas debieran ser diferente de cómo son, evitándolas. Sin pretender, sino em, estando completamente disponibles a- y sin editar a aquello que se está manifestando, que estamos experimentando conscientemente. Esto que vos dijiste hace un ratito es muy importante, sin resistirnos al malestar, a lo que quisiéramos que sea diferente. Esa es la gran causa de nuestro sufrimiento. Me encanta lo del romance, yo lo tenía ahí como súper Ah, saltado, el mantener, porque me llamó la atención, porque es la primera vez que por lo menos la primera vez que registro que esto de esta
asociación con estar presentes, con mantener un romance con el momento presente, ¿no? Lo que justo yo tenía presentado era eso, que dice prestarle atención a la vida como hacemos con aquello que nos enamora, con verdadera entrega. Me encantó eso, qué bueno que lo trajiste. Me parece un súper desafío. ¿Querés que te cuente un secreto que para que no se lo contemos a nadie? Presente y atención se aman. Me encanta, me encanta. Me encanta y no, me parece lindo también porque como que también es traerle algo más, no sé, como es muy profundo, pero también es como, es liviano, eh, le rompe un poco la rigidez, Mm, que también es algo que está a veces asociado a la práctica de la atención plena. sí. Eh, y de hecho, una pregunta que me emerge de esta primera parte de la conversación es, si bien hablamos de este barrilete, de volver a traernos al momento presente, de la riqueza de eso, trajiste que es importante también distraernos, elegir cuándo y cómo, pero ¿me contás un poco más de eso? De Sí, por cómo qué. no. Te voy a contar una investigación Ujú. que se llama en castellano Una mente que vagabundea es una mente infeliz. A wandering mind is an unhappy mind en inglés. Y en el celu le pusieron a unas miles de personas una alarma que sonaba a la mañana, al mediodía y en el horario vespertino. Y cada vez que sonaba el celular, le preguntaban a cada una de las personas, ¿qué estás haciendo? ¿Estás prestando atención a lo que estás haciendo? Y cuán feliz, happy en inglés, estás en este momento. Para la gran sorpresa de los investigadores, los datos reflejaron que el 46,9, casi el 47, que es casi el 50% del tiempo estamos distraídos. No estamos prestando atención a aquello que estamos haciendo. No importa si es que estamos grabando una conversación para un podcast, haciendo la compra de la comida para el fin de semana, manejando o vistiéndonos para una fiesta importante, ¿no? O echando un personal. O sea, no importa si la situación es grata o ingrata, nos distraemos naturalmente el 50% del tiempo aproximadamente. Termino con la investigación y vuelvo a la distracción. Esta investigación descubre que las personas que estaban prestando atención a aquello que estaban haciendo, no importa, te vuelvo a repetir, si era cambiar una rueda, una goma pinchada en la ruta del desierto, un pañal enchastrado o revolviendo la sopa, eran más felices, puntuaban más, que se estaban más contentos consigo mismos que aquellos que estaban distraídos, que aquellos que estaban quizás en una situación formidable, pero que no tenían la atención intencionalmente presente en ese momento. Esto fue muy, muy revelador porque le dio un espaldarazo tremendo a que elegir cuándo y cómo prestamos atención nos hace una diferencia respecto a la posibilidad de disfrutar, de bienestar, de felicidad, de happiness. Ahora bien, también dio lugar, y esto viene de los últimos años en donde las neurociencias avanzaron un montón porque tenemos un montón de recursos para observar cómo funcionan el cerebro, cómo funcionan las conexiones cerebrales, qué zonas del cerebro se iluminan. Y en el cerebro hay todo un funcionamiento que se llama la red neuronal por defecto. Esa red neuronal por defecto se activa, entre comillas, cuando nosotros estamos distraídos, cuando nosotros no estamos concentrados y focalizados en, no sé, en entender cómo resolver este problema. Cuando descansamos el funcionamiento focalizado, cuando soñamos, cuando creamos, cuando estamos con eso que se llama daydreaming, ¿cómo se llama? Sí, Em, me sale soñar despierto como es- una
como Claro, algo como cuando muy... estamos asociando ideas, así como en el soñar despierto. Esos, ¿viste esos famosos casos que escuchamos del Eureka, que se le ocurrió Sí, tal la típica idea estaba en bañando. la ducha? Esa es la red neuronal por default desplegándose a pleno, que en realidad tiene que ver con habilitar al cerebro a, em, a no tironearnos todo el tiempo, a prestar atención. Puede ser muy tortuoso, y esto es importante que lo aclaremos acá, sobre todo con los chicos, que hoy en día les podemos decir, presta atención, presta atención, y no les enseñamos cómo. Y como vos muy bien decías al principio de nuestro encuentro, además están completamente seducidos por todo lo que tienen a su alrededor, con secreciones de dopamina tremendas, sin aprender a tolerar la frustración, y sin saber cómo encauzar su capacidad de conectar con eso que se está desplegando en tiempo presente. Entonces, la distracción es sumamente importante para poder incluso estar presentes. Mm. Y ahí lo que a mí me surge es que hay distintos tipos de distracción. No es lo mismo scrollear, que justo el otro día estaba hablando con una amiga, típica conversación en un sillón con vino a la noche, o sea, nada muy formal, como más relajado. Y ella me decía, es que yo a veces, yo cuando llego a mi casa y me puedo sentir identificada, es como, ella era madre, emprendedora, hace deporte, como una vida muy activa, muy exigente, también como deliberada de qué es lo que le importa, qué es lo que no le importa, y hablaba de esta sensación que creo que a muchos nos pasa de llegar un momento y tirarte en el sillón a scrollear, ¿no? Y decía, yo prefiero hacer 10 minutos de eso porque me ayuda a apagar la cabeza. Mm. Y hay algo donde lo puedo entender y puedo empatizar, pero yo lo que pienso es, eso no, primero no te apaga la cabeza, por ahí te aliena, pero no es una distracción igual que bañarte o que mirar al techo por más de que tu cabeza esté activa o de estar ordenando tu casa en ese estado por ahí neuronal que describías antes. Mira, qué interesante. Tengo un montón de cosas para comentar de esto que estás diciendo. Cada vez se está estudiando más esto a nivel de las neurociencias y se observa el funcionamiento del cerebro, ¿sí? Ujú. Yo soy psicóloga, no soy neuróloga, así que disculpen mi lenguaje súper llano en esto, pero actualmente se sabe que el cerebro, la función cerebral, hace muchísimo más la plancha, descansa mucho más frente a una pantalla Mm. que cuando está ordenando las tacitas de la alacena en la cocina o se está bañando, porque no tiene que resolver nada, tiene todo cocinado y se deja llevar por el estímulo sin tener que trabajar en entender, como cuando estás leyendo un libro, te imaginás, la pantalla No requiere esfuerzo, digamos. no requiere, ¿sí? Entonces, hay algo cierto en esto que dice tu amiga de que es restaurador ese tiempo de descanso mental total. Ahora, es un descanso diferente al de contemplar la naturaleza, como decías vos, o de cerrar los ojos y escuchar los sonidos que tenemos alrededor. Es completamente diferente. Ahí yo quiero como abrir varias ventanitas. Entre no hacer algún tipo de pausa y descansar 10 minutos, si yo puedo regular que de verdad son 10 minutos con el Instagram, yo entiendo que la persona, si esto le sirve como chupete, Ujú. este, lo use, ¿sí? Para calmarse y bajar un cambio. 10 minutos, ¿sí? Que no produce adicción, que uno elige cómo se relata. La tecnología llegó para quedarse y tiene un montón de cosas fabulosas. De hecho, nosotras, gracias a la tecnología, ahora estamos pudiendo tener esta conversación y compartirla con tanta gente después. Entonces ¿cuál es el uso que yo hago de esa tecnología? Entonces, aprender a regularme, a hacer un uso consciente de la tecnología, para mí es muy sano en la medida en la que va acorde a edad mental, contexto y demás.
Entre los psiquiatras, en las reuniones de salud mental, incluso hoy en día, con toda la medicación y todas las sustancias que se están ofreciendo en el mercado, se debate muchísimo. ¿Qué es mejor? Por ejemplo, ¿un ansiolítico o una copa de vino? ¿Sí? O sea, creo que es muy importante que como sociedad nosotros hagamos esta pausa consciente y podamos pensar qué es lo mejor para cada uno en cada contexto, dados los recursos que tiene. ¿Sí? Y porque yo no quiero tironear desde el punto de vista de pensar en esta amiga tuya, a que si esa es la posibilidad que ella tiene, Mm, entre eso y nada, yo elijo eso para que la acompañe. mm. ¿Sí? Ahora sí, Bueno, entre eso y la posibilidad de resetear su energía y su capacidad atencional, hay opciones más saludables, la acompañaría a ir explorándolas. mm, ¿Sí? Pero no ser tan categórica ni taxativa, porque buenísimo. tenemos que reconocer que lamentablemente en algún punto, dado que la tecnología llegó para quedarse, va a requerir cierto esfuerzo nuestro el empezar a elegir cómo la usamos, antes de que la tecnología nos termine usando del todo a nosotros, ¿no? Que somos consumidos Y por ella. también tener como las diferencias dentro de, vos puedes estar con un celular y puedes estar haciendo un sudoku, puedes estar scrolleando, puedes estar Exacto, viendo un corto de 10 minutos y son tres cosas exacto. totalmente diferentes y quizás las tres cosas te ayudan en ese sentirte reseteado, Totalmente, pero no es lo, o sea, creo que muy pocas personas que están scrolleando realmente pueden parar a los 10 minutos por cómo está diseñado. Y creo que dentro de esas cosas, sí es de lo peor, digamos, es de la comida más chatarra. Después, no total. importa, igual me parece que está buenísimo esto que traes de no ponernos tan estrictos, porque quizás hasta es contraproducente, Mm. pero sí que en esta conversación, trayendo lo bueno que puede estar distraerse, preguntarnos como posibilidad de elección, si existe la posibilidad de elección, qué tipo de distracción. Claro. Y creo que está bueno, no necesariamente estar con el celular es malo, pero bueno, quizás eh, poder, si existe la posibilidad de pensarnos cómo nos distraemos, nada, está bueno. Sí, totalmente. Recién, mientras vos estabas hablando, que gracias por haberlo aclarado, pues me parece que terminaste de poder traer esta idea que yo quería transmitir. Me acordé de un ejemplo que es muy, muy sencillo, ¿no? Pero antes, cuando uno iba a la peluquería, había revistas Mm, y veíamos revistas mientras, o en las salas de espera de los consultorios. sí. Veíamos revistas mientras estábamos esperando, nos distraíamos con revistas, leyendo. Y ya no hay más papel impreso con fotos, y es todo en el telefonito. Vos vas a la peluquería, ves a la gente en el colectivo, en los consultorios. El tema es esto que vos estabas trayendo, que yo creo que es muy importante, que cuando lo apagamos, cuando dejamos y no quedarnos como acalambrados mentalmente con el dedo pegado al timbre, ¿no? Ujú. este, Tiene que poder ser un tiempo determinado, así como las pantallas. Se sabe que de las pantallas hay que descansar, porque tiene un efecto completamente nocivo en la vista, en la melatonina, en la posibilidad de dormir mejor. Entonces, es el uso consciente el que va a hacer la diferencia. Buenísimo. Em, Quisiera retomar como la conversación hacia el lado de como el para qué practicar. Me encantaría que podamos explorar qué pasa cuando puedo ver ese pensamiento como algo diferente a mí o tomar un poco de distancia, qué aparece con una práctica más regular respecto de el vínculo conmigo mismo, de entender, de explorar en mayor profundidad quiénes somos, ¿no? Nos conocemos mucho más. Em, si yo tuviese que explicarlo de la manera más fácil posible, diría que eh, el sentido más profundo de la práctica tiene que ver con no sufrir por demás. Mm,
Ya la vida nos trae un montón de desafíos. Por estar vivos, ya es inherente a estar vivos que vamos a tener estrés, desafíos, dolores, nos vamos a enfermar, nos vamos a sanar, nos vamos a morir, ¿sí? Y lo que la práctica realmente nos brinda es la posibilidad de aprender a no sufrir al divino botón. Buenísimo. Esto es lo más profundo y es aliviarnos respecto a aquellos condicionamientos que son completamente innecesarios, porque aprendemos a identificarlos. Este pensamiento es un pensamiento nada más, no es la realidad y me está produciendo acidez, dolor de panza, insomnio. Cuando yo puedo identificar que eso es un pensamiento, que eso es una emoción, que son eventos pasajeros en el campo de la conciencia, puedo surfear, esta es otra metáfora que se usa mucho, surfear esas olas de pensamientos, emociones, sensaciones físicas y llegar a buen puerto, digamos, y no que la ola me lleve puesta. ¿Sí? La práctica es como, es aprender a usar esa tabla de surf para poder lidiar con las circunstancias de la vida con el menor sufrimiento posible. De hecho, el origen de la práctica de la atención plena en español o en inglés mindfulness fue de alguna manera, y es inherente, yo quiero decir esto porque me parece importante y respetuoso, a muchas prácticas espirituales y religiosas milenarias. Llega a Occidente de la mano de los budistas que a partir de la guerra de Vietnam emigran y desde mitad del siglo pasado se van instalando y armando centros de enseñanza en Europa, en América del Norte. Y la práctica de la atención plena es como el umbral, el zaguán, es la puerta de entrada para todo lo que sería el combo de las prácticas contemplativas o meditativas. Tenemos que poder entrenarnos en prestar atención para meditar, también para rezar, porque no es lo mismo agarrar las bolitas del rosario pensando en si este chico va a ir a la fiesta a la noche que me gusta tanto, o estar plenamente conectada eh, con la experiencia del rezo, ¿no? Y existen todas las religiones con distintos nombres, pero es patrimonio universal. Bueno, no sufrir de más al divino botón y conocernos más. Esto que traías de que no es patrimonio de ninguna religión y sin embargo está como es muy casi universal, ¿no? En términos más espirituales. Em, ¿Qué tiene que ver esta práctica con la espiritualidad? Qué linda pregunta. Em, primero está muy bien que podamos aclarar que como es el entrenamiento atencional es secular, es completamente ecuménico y que no responde a ninguna religión en particular. Em, a mí me gusta mucho considerar la espiritualidad como devenir plenamente humano. Me Em, encanta y, eso. y hacernos cargo, responsables, amable, amorosamente, pero con toda la responsabilidad que implica ser conscientes de nuestra humanidad. Este, cuidarnos entre nosotros, cuidar el planeta en el que vivimos, ser conscientes del momento de la manera más plena posible, apelando a esta dimensión humana nuestra, ¿sí? No estar distraídos de que tenemos conciencia, responsabilidad, capacidad de amar, que somos una especie privilegiada porque tenemos registro consciente de que vamos a morir, del pasado, del futuro. Hay una frase del Buda eh, que se le atribuye al Buda que dice, si querés entender el futuro, mira el presente. El pasado, mira el presente, a dónde llegaste, y si quieres entender el futuro, mira el presente. O sea que en el momento presente nosotros hacemos la diferencia.
Y para mí la espiritualidad se despliega en el ser, en cómo voy siendo. ¿Me querés contar quiénes fueron tus maestros en este camino que lleva tanto tiempo ya en vos? Por un lado, ¿quiénes fueron personas que te marcaron y que te enseñaron y que te guiaron en tu camino de cultivar la atención plena y de vincularte con también la espiritualidad desde esa definición tan bella de venir plenamente humanos? Y también como, bueno, en quién confías, digamos. Qué hermosa pregunta. Bueno, hay una famosa frase que es que cuando el discípulo está listo, los maestros aparecen. Mm, Em, yo de alguna manera tuve la suerte de tener maestros a los que les estoy plenamente agradecida porque tengo clarísimo que no sería quien soy ni podría hacer lo que hago si no hubiese sido por su transmisión, su enseñanza, su compañía. Los seres humanos nos afectamos mutuamente y yo tengo profundo agradecimiento a todos esos que fueron mis maestros, que considero maestros. Ahora te voy a ir contando más en detalle, pero ¿qué es un maestro para mí o cómo los elegí? Aquellos seres que yo registré íntegros entre lo que dicen, cómo se comportan, donde la espiritualidad está encarnada, donde los valores se despliegan en acción, donde yo me sentí bienvenida siendo imperfecta, no sabiéndolo todo, no teniendo que ser alguien que yo no soy, y que me habilitaron a la pregunta, al descubrimiento, que validaron mis emociones, donde me sentí tratada con respeto, donde me sentí cuidada. Brother David, yo lo descubro, qué sé yo, capaz que unos 15 o 20 años antes de conocer a la Fundación Vivir Agradecidos. Yo ya me venía entrenando en la práctica de la atención plena y Brother David fue alguien que siempre, a mi criterio, transmitió y desplegó esta maestría de la manera en la que yo intenté describirla. Para mí fue un gran respaldo eh, en la posibilidad incluso de aprender a entender que espiritualidad no es religión y que la espiritualidad y el vivir agradecidos es una práctica que podemos elegir como una práctica cotidiana y que cuando la desplegamos es una práctica que está completamente envuelta y abrazada en atención plena. No podemos practicar el agradecimiento si no estamos presentes y atentos. No existe, o sea, mindfulness es inherente a la práctica de vivir agradecidos. Em, para llegar a aprender mindfulness y encontrarme con este maestro que fue Kabat-Zinn. Antes de Kabat-Zinn tuve otros, yo empecé como de adolescente a meditar y tuve unos primeros maestros de meditación este, y de distintas disciplinas de integración mente-cuerpo, hasta que aproximadamente cuando tenía más o menos 30 años, llega a mis manos un documento académico de este tal Kabat-Zinn que estaba fundando el Center for Mindfulness y en ese momento esto no estaba para nada de moda, era algo completamente excéntrico y Totalmente. totalmente, Eso es de re hecho, interesante para los que tienen como más trayectoria como vos, que hoy decís, ah, sí, trabajo de esto, y es, mira, qué bueno, qué bárbaro. En ese momento era como, bueno, qué hippie loca, me imagino. bueno, claro, eso es lo que te estaba por contar. Mi jefa del hospital me decía, pero vos estás segura que vas a pedir un préstamo en dólares para pagarte este curso. Realmente es una lástima, sos muy buena profesional. Sentía como que Digas derrapaba. una secta. Sí, exacto, exacto. Y de hecho yo tuve que
pasar muchos requisitos que actualmente nosotros tenemos la suerte de poder enseñar, aprender y compartir hoy acá, pero en ese momento tenías que, bueno, primero tener los retiros de silencio cumplidos, tenías que filmarte en los cassettes gordos, los VHS, cómo coordinabas grupos, tenías que tener un posgrado terminado, tenías que tener tantos años de práctica de yoga o de alguna otra disciplina corporal. Yo tuve que hacer todo un instructorado de yoga para poder cumplir con los requisitos para poder entrenarme en el Center for Mindfulness. Y aprender inglés. Iba caminando 2 veces por semana con una English teacher, una nativa que hablaba inglés para estar en condiciones de hablarlo fluidamente. Y cuando lo conozco, a Kabat-Zinn, de golpe tengo este registro de que su sola presencia me enseña, su forma de tratar a los demás, de invitarte a la práctica, de responder una pregunta, de acompañar procesos. En ese momento yo estaba, como vos muy bien dijiste, yo trabajé mucho en temas de crianza y en temas con los médicos y todo, él es médico, y yo tenía todas estas preguntas de cómo hacer, cómo conciliar, pues yo estoy aprendiendo todo esto, pero ¿cómo lo llevo a mi vida cotidiana? John me dijo, bueno, el retiro más largo y más significativo son justamente esos 18 años que crías a tus hijos en casa. Esa es la verdadera práctica informal. Ese es el retiro por excelencia. Y eso me pareció plenamente humano para tomar esto que nosotras venimos charlando, ¿no? Cómo la práctica es parte de quién sos y de tu vida. Creo Bueno, que ahí está la diferencia. creo que hay algo, y ya llegando como al final de nuestra conversación, que para mí es muy rico de tu trabajo y te agradezco, y también a quienes llegaron hasta acá en la conversación, los invito a que puedan, si les interesa, conseguir el libro de Atención Plena para Niños y Adolescentes, que tiene que ver con la preocupación y la ocupación de llevar esto a la vida cotidiana y de acompañar a quienes cuidan a llevar esto a la vida cotidiana, ¿no? Y a modo de cierre, y para quienes están en este retiro de 18 años, para quienes estamos en modo crianza o como docentes, y trayendo también, recuperando la palabra cuidado, que vos la mencionaste mucho en la conversación y para mí es muy valiosa, como la atención como forma de cuidado también. ¿Qué le podrías decir a alguien que está en ese viaje, en esa ocupación, en ese trabajo, en ese oficio de estar con alguien más pequeño acompañando y guiando? Tengo 3 cosas para decir. La primera es que el libro ahora ya no se consigue más como lo mencionaste vos, pues se reeditó y se llama Prácticas de Mindfulness en Salud, Crianza y Educación, Ok, porque envuelve, no está dirigido a niños y adolescentes, sino a estos adultos que están en este viaje. bien. Y ese libro es la narración del derrotero, de todo lo que yo fui aprendiendo eh, con estrés, con sufrimiento, con imperfección, con miedo, con juicios hacia mí misma, hacia los demás. Y si hay algo que a mí me gustaría de alguna manera ofrecer para cerrar este encuentro y agradecerte enormemente por la calidez y la contención para poder ser yo, eh, es, es esta invitación para cada uno, cada una consigo misma. Darse el permiso de intimar consigo mismo tal como es y tal como está, aceptándose, aceptando aquello que es difícil, sin juzgarse, simplemente reconociéndolo, dándose el permiso de decir, esto me cuesta, estoy cansada, no para de llorar, otro capricho más, quiero estar un rato con gente grande, no aguanto más tener que estar todo el tiempo al servicio de un otro. Todo eso nos pasa a todos los padres, las madres,
los tíos, los abuelos, los maestros, los pediatras, ¿sí? Entonces empezar a reconocer que nos cansamos, que necesitamos cuidarnos. Prestar atención es cuidar a sí mismos y a los demás. Empecemos por nosotros mismos. Empecemos por nosotros mismos. No le podemos brindar a nadie realmente aquello que no nos brindamos. Entonces empecemos por casa, por nuestro cuerpo, por este momento, por hoy, ahora. Un millón de gracias, Marina. Un placer enorme conversar con vos. Espero que sea la primera de muchas más. Encantada. Bueno, muchas gracias. Gracias. Esto fue Ecos, una producción original de la Fundación Vivir Agradecidos. Queremos escucharte, saber qué te pareció el episodio, así que déjanos tu comentario en Spotify o en YouTube. Y si te gustó lo que escuchaste, seguinos para no perderte ningún episodio y también ayudarnos a crecer con este proyecto que queremos tanto.